Muy buenas televidentes, radioescuchas e internautas de la aldea global, Ecomundo, Ojalá 4RD. El ascendiente populismo en diferentes escenarios de la economía global y la caída de los intercambios comerciales arrojan dudas sobre el futuro del proceso de globalización que ha dominado el mundo en los últimos 30 años. De hecho, la economía global ha entrado en una fase que algunos llaman de desglobalización, sobre todo en el ámbito comercial, que se ha acelerado con el conflicto entre Estados Unidos y China. Por mucho que una tregua entre ambas potencias pueda dar un respiro a la economía global, el peso del comercio global ha crecido en los últimos años por debajo de lo que lo ha hecho la economía, lo que unido al incremento de las medidas proteccionistas y las restricciones tímidas al movimiento de capitales, de personas y de información, arrojan dudas sobre el futuro del proceso que ha dominado la economía global en los últimos 30 años. Desde la Segunda Guerra Mundial, el peso de las exportaciones y las importaciones sobre el Producto Interno Bruto, el indicador más generalizado para medir la globalización, ha seguido una tendencia al alza que se ha frenado en el último año y medio. En este tiempo ha pasado de rondar el 23% hasta estabilizarse en torno a un 60% y cayendo en los últimos años. La crisis financiera 2008-2009 arrojó las primeras señales de este cambio de tendencia, como hemos visto en Ecomundo, cuando el frenazo en seco de los flujos de capital estuvo a punto de hacer colapsar el sistema financiero internacional. La crisis también provocó el desplome del comercio internacional, que registró un fuerte rebote el año siguiente. Desde entonces, los billones de dólares inyectados a través de la política monetaria de las principales economías del mundo han contribuido a revertir en parte el daño a la integración financiera, aunque la experiencia de la crisis también aconsejó cambiar los modos de integración. El comercio, sin embargo, crece desde esos años por debajo de lo que hace la economía mundial. En buena medida por el repunte proteccionista que han traído las políticas populistas que han reaparecido a raíz de la crisis, como ya sucediera en los años de la Gran Depresión de los años 30. Los esfuerzos de liberalización comercial se han frenado y en numerosos países han empeorado las prácticas que dañan los intercambios. No en vano, diversos estudios, como el liderado por Manuel Funk, Maurice Tsourakis y Christopher Treves en 2016 sostienen en los últimos 140 años las crisis financieras han estado seguidas de un auge de los partidos de extrema derecha y de las formaciones populistas que utilizan el comercio mundial como uno de sus principales chivos expiatorios. Los últimos informes de diferentes organismos internacionales confirman que la globalización alcanzó su pico a finales de la primera década de los años 2000 y que la marcha atrás en la apertura de las economías es tanto una causa como un resultado de la pérdida de producción y de la disparidad del crecimiento en términos del Producto Interno Bruto per cápita. Estas tensiones han frenado las perspectivas de crecimiento, como han planteado organismos internacionales en sus últimos informes, y con ello han puesto en evidencia tanto las debilidades de la integración como las ganancias que, en consecuencia, se pierden con su marcha atrás. El primer ejemplo del elevado grado de integración que se había alcanzado entre las economías se produjo tras el terremoto que sufrió Japón en marzo del 2011. Recuerda Mauro Guillén, profesor de gestión internacional de la Facultad de Wharton
en la Universidad de Pensilvania. De hecho, durante unas 7 semanas las fábricas japonesas tuvieron que parar su producción como consecuencia de los destrozos provocados por el seísmo. Y mes y medio después, un buen número de plantas de automóviles, de ropa o de tecnología en Asia, Europa o Estados Unidos se vieron obligadas a parar su producción por falta de suministros y componentes. Esto da una idea de la interconexión de las cadenas de valor a nivel global, como un hecho natural que se opera en Japón paraliza plantas de automóviles en Asia, Europa o Estados Unidos. Esa integración global que se mide por la participación de las economías en estas cadenas globales de valor se ha ido reduciendo desde 2008 y se ha acelerado en años más recientes, que coinciden con el aumento del proteccionismo y el estallido de la guerra comercial abierta entre Estados Unidos y China. Estos cambios no se están produciendo de forma generalizada, sino que China ha optado por reducir su dependencia exterior y aumentar su integración a nivel doméstico. En el lado opuesto se encuentra Alemania, que ha reducido su integración regional con otros socios de la Unión Europea en detrimento de una mayor dependencia de China. De acuerdo a analistas y observadores, la mala noticia es que otros países como Estados Unidos y Alemania van a intentar cambiar esa relación asimétrica con China para asegurarse de que no quedan excluidos de ese nuevo modelo. En el último libro de Mauro Guillén, Brusco despertar, amenazas al orden liberal mundial, diferencia entre la integración económica y la financiera, la globalización comercial ha sido capaz de reforzar la igualdad de ingresos, mientras que la globalización financiera se ha asociado a un aumento de las disparidades de renta. Esta diferencia ha estado ausente del debate político en los últimos años e indica que debería apuntarse a los flujos de capital y no al libre comercio. Esa tesis respaldaría la imposición de medidas restrictivas a la libre circulación de capitales por su potencial impacto sobre la estabilidad financiera de los países, pero no de medidas proteccionistas en el ámbito comercial que afectan directamente al crecimiento y el empleo. De acuerdo a Guillén, entre el 50 y el 90% de los trabajos perdidos en las 3 últimas décadas se deben a los cambios tecnológicos y no a la globalización. Un hecho que debería suponer una urgente llamada de atención a los máximos dirigentes políticos a nivel global ante la inminente llegada de la tecnología 5G. Un cambio que va a resultar profundamente disruptivo de acuerdo a todos los expertos, y la tendencia puede ir más. Más allá de las peleas por los aranceles, hay un creciente apoyo entre los 2 principales partidos en Washington en favor de una posición dura con China en la relación económica. Esta situación, de acuerdo a analistas y observadores, pudiera no variar en caso de que un demócrata suceda a Trump en la Casa Blanca. Si se mantiene esta política ante la previsible intransigencia por parte de China, el resultado más probable será un reverso sustancial en la mega tendencia hacia la globalización en los últimos 30 años. Guillén destaca que la gran incógnita es Europa. Los países del este están empezando a perder la paciencia por su falta de progresos hacia el modelo social europeo, y todo ello en un momento de cambio de ciclo, sin abordar las reformas necesarias para reforzar la moneda única y con la enorme incertidumbre que abre el Brexit para la existencia futura de la propia Unión Europea. Como parte de este proceso, existe una redefinición y búsqueda de nuevos paradigmas europeos. En el caso de Europa, es interesante el Foro para una Nueva Economía, como se denomina, la cual reúne a destacados economistas y dirigentes europeos que buscan definir un nuevo paradigma de la política económica para dar respuesta a los principales retos de la sociedad, desde el cambio climático a la desigualdad, la inestabilidad financiera
y la acechanza crisis de la globalización. Entre sus socios están los premios Nobel de Economía George Akerlof y Michael Spence y economistas tan destacados como Branko Milanovic, que hemos hablado en Ecomundo, Barrett Eichengreen, Helen Ray, Thomas Frick, Jean Pisani-Ferry, entre otros. El referéndum del Brexit y la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos en 2016 fueron los detonantes de esta iniciativa, que surge para evitar que el populismo llene el vacío, que surge tras la crisis de confianza suscitada tras 3 décadas de deficiente gestión de la globalización y una exagerada fe en la eficiencia de los mercados. El hecho de que la iniciativa se centralice en Berlín tiene una especial importancia, ya que Alemania se ha erigido en los últimos años en uno de los principales estandartes de la supuesta ortodoxia económica, con su devoción por el equilibrio presupuestario y el rechazo a un aumento del gasto público. De acuerdo a una encuesta que del propio foro, los ciudadanos alemanes estarían más en línea con la tendencia internacional, que muestra una creciente preocupación por la disminución del papel del Estado y la parte negativa de la globalización. Otra cosa es lo que defienden sus dirigentes. De manera que hemos estado analizando todas estas tendencias contradictorias que se mueven en torno al proceso de globalización y de desglobalización, aunque evidentemente no es posible que exista un proceso de desglobalización que no revierta a las situaciones anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Es un proceso irreversible, pero sí estas medidas proteccionistas y aislacionistas y estos populismos que restringen todo el tema de la libertad del trabajo, de la libertad de movimiento, indiscutiblemente que son un factor de gravitación en la política económica que no son desdeñables. De manera que es importante que se analicen todos estos detalles porque van en detrimento de lo que puede ser el impacto a nivel global de la economía. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD.